Yo soy Berenice y hoy estamos junto a Educa College Prep en Williams College, específicamente en Williamstown, Massachusetts. Esta universidad fue inaugurada en 1793 y es la segunda universidad más antigua de Massachusetts. Además, es la número 1 en Liberal Arts. Esta universidad cuenta con 2.200 estudiantes, más o menos, de 90 países diferentes. ¿Me acompañan a conocer el campus? Este de aquí es el Paresky Center, que es la casa estudiantil, por así decirlo, de la universidad. Se encuentra en el corazón del campus. Fue fundado en el 2007 y vamos a encontrar los diferentes centros estudiantiles y de clubes. Acá los chicos en verdad vienen a relajarse, a comer, estudiar, simplemente a pasar un buen rato. Y en verano es muy común ver a los chicos ahí estudiando, inclusive, por ejemplo, jugando frisbee acá afuera. El edificio que se encuentra atrás mío se llama Weston Hall y alberga las oficinas de admisiones y de servicios financieros. Fue construido en 1905 y adquirido por Williams College en 1965. En este edificio podemos venir a resolver preguntas que tengamos sobre justamente Williams College y también es el edificio que nos va a dar la bienvenida a la universidad. Algo importante a mencionar es que la universidad tiene Financial Aid Need-Based y nos garantizan el 100% de lo que necesitamos, es decir, la universidad lo subsidia. Desde 2022, la ayuda financiera que Williams brinda no requiere trabajo ni préstamos, lo cual ha beneficiado mucho a los estudiantes, especialmente a los internacionales. La universidad le asegura a los alumnos tener un dorm por los 4 años que dura la carrera. Estos dormitorios que vemos acá atrás mío son dormitorios para alumnos de segundo año en adelante. Y algo súper interesante es que también tienen meal plans. Por ejemplo, para los alumnos de primer año tienen que tener sí o sí meal plans de 3 veces al día y de segundo año en adelante ya puede ir cambiando. Por ejemplo, puedo elegir para los alumnos de segundo año tener un plan de 2 veces al día y ya si estoy en mi senior year ya puedo bajar a tener, por ejemplo, un plan de comidas de solo 1 vez al día. Estamos afuera de uno de los edificios históricos de la universidad, el West College. Este edificio fue construido en 1790 y ha sido el primer edificio de la universidad. Desde 1793 fue utilizado y servía literalmente para todo, como residencia, enfermería, capilla y aulas. Hoy en día ahora funciona como una residencia y también el fin de semana de graduación de los alumnos hay una tradición que se le llama los Ivy Exercises, que básicamente los alumnos que se gradúan justamente ese año van a plantar hiedras alrededor del West College, van a leer un poema y cantar unas canciones. Este de aquí es el 62 Center for Theater and Dance. Lleva este nombre en honor a la promoción de 1962, que es la que realizó las donaciones para justamente tener este espacio y poder desarrollar mucho más el tema de artes escénicas en la universidad. Acá vamos a encontrar 3 grandes espacios relacionados a la actuación, así también como el departamento de teatro y de danza. Lo que busca la universidad con esto es justamente fomentar mucho más este lado artístico entre los alumnos. El Chapin Hall, que está atrás mío, fue inaugurado en 1912 y es el único espacio en todo el campus que puede albergar a toda una promoción de Williams College. También es utilizado para musicales y discursos importantes. Para los alumnos de primer año, aquí se lleva a cabo lo que se le llama los First Days, que es básicamente donde los chicos vienen a conocerse y tienen la bienvenida a la universidad. Y también los chicos de otras promociones los reciben cantando la canción de Williams College que se llama The Mountains. Nos encontramos afuera de la casa de Maud Mendel, la presidenta de la universidad o como lo conocemos en Latinoamérica, la rectora de la universidad. Acá es muy común que los rectores tengan sus viviendas dentro del campus para que puedan estar a disposición de la comunidad estudiantil. Desde el 2018 ella está justamente en este cargo y es la presidenta número 18 de la universidad. Este de aquí es el Frosh Quad. Vamos a ver a los lados un par de edificios que son las residencias universitarias. El que está acá a mi izquierda se le llama el Williams Hall, el cual fue construido en 1911, y el de mi derecha, Sage Hall, que tiene un estilo georgiano.
Los alumnos de primer año, la mitad de ellos se queda en una de estas residencias y la otra mitad se queda en Mission Park. Estos alumnos normalmente andan en grupos de 20 y tienen un JA, que básicamente la diferencia con un RA es que es un facilitador a la vida universitaria para poder darle tips y poder aconsejarlos un poco de cómo hacer esta transición de la mejor manera. Y esta casita de aquí es el Sawyer Library. Originalmente fue construida en 1975, pero se inauguró como la biblioteca de la universidad en el 2014. Ha tenido varios cambios porque realmente lo que buscan es que se puedan ir adaptando a las necesidades que pueden ir surgiendo en los estudiantes. Acá adentro vamos a poder entrar las 24 horas del día. Hay más de 1 millón de libros impresos, 300.000 libros electrónicos, revistas, bases de datos. Vamos a encontrar una sala de grabación, salas de exposición, salas de estudios, una biblioteca muy completa. Algo súper interesante es que vamos a encontrar una copia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Este de aquí es el Goodrich Building. Adentro vamos a encontrar el Goodrich Coffee Bar, que es básicamente una cafetería que es manejada por estudiantes, desde que los que ven las finanzas y te sirven la comida. Acá vamos a encontrar bagels, dicen que son súper ricos, y diferentes opciones de bebidas. Inclusive acá podemos usar nuestro plan de comidas. Veamos el Williams College Museum of Art, que fue fundado en 1926 y vamos a encontrar más de 12.000 obras de diferentes momentos en la historia, desde pinturas clásicas hasta esculturas contemporáneas. Algo súper divertido es el WCMA at Night, que es básicamente una serie de eventos nocturnos donde vamos a encontrar baile, canto, comida y un espacio de comunidad. El edificio que está aquí es el John Wesley Chandler Athletic Center. Alrededor vamos a encontrar piscinas para realizar justamente natación, canchas de squat, un ice rink para poder hacer hockey, pero en general en la universidad, a lo largo del campus, vamos a encontrar diferentes espacios para poder practicar deportes, como por ejemplo softball, soccer y entre otros. The Williams Bookstore está ubicado en la avenida principal de la ciudad, que se llama Spring Street. Acá vamos a encontrar básicamente todas las cafeterías y las tiendas. En esta tienda podemos encontrar merch de la universidad, como por ejemplo tazas, libros, poleras, buzos, justamente con el logo de The Williams College. Inclusive acá los estudiantes vienen a comprar los libros que necesitan para sus cursos. Muchas gracias por haberme acompañado a visitar el campus de Williams College. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por favor, déjenos en los comentarios qué otras universidades les gustaría que visitemos y no se olviden de suscribirse para ver más tours. Nos vemos a la próxima.